Muy bien. Amigos de Valle del Mayo, ¿qué tal? Excelente tarde a todos ustedes. Pues ya veo mi nuevo look, le tocó al arquitecto Lamberto Betanzos, pues inaugurar junto conmigo el nuevo look aquí. Se Hicimos te ve bien, se te ve bien. un- ojalá que se diga más joven, ¿eh? Porque me dicen aquí, no, pues un periodista de mucha experiencia, muchos años, dice como que, caramba, bueno, ¿será cumplido o será decir que viejo está? Fíjense usted, amigos, gracias antes que nada, el arquitecto Lamberto Betanzos, vamos a platicar con él. Él es el director general del Instituto Municipal de Planeación aquí de Naujo, el famoso Implan Arquitecto. Vamos a platicar algo muy interesante, proyectos que hay para Naujo. Arquitecto, antes que nada, bienvenido y gracias por aceptar participar con nosotros aquí en Valle del Mayo sobre estos temas. Navojoa, el desarrollo de Navojoa, nuestra bella ciudad, nuestro bellísimo municipio. Bienvenido, arquitecto, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Ramón, muchas gracias. Buenas tardes a toda tu audiencia. Y te ves bien con el nuevo look, ¿eh? De veras. Pensé que me había equivocado de entrevista. Arquitecto, no le conocía eso, qué bárbaro. Muchas gracias, arquitecto, gracias de verdad. Platíquenos, arquitecto, desarrollo urbano. Hablamos de, bueno, tenemos la concepción de que el desarrollo urbano está hablando de cuestión de crecimiento de la ciudad, de calles pavimentadas, de llevar los principales servicios, que agua, que luz, que pavimento, que áreas verdes, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, arquitecto, cómo nos hallamos aquí en Aguajuan respecto a esto, a esta palabra, dos palabras, desarrollo urbano. Bueno, primero déjame entrar un poco en contexto general de lo que es Adelante. el desarrollo urbano. Pues bueno, Implan, ya saben qué es, ¿no? Implan es, para dar un poco de la idea de qué es el Implan se encarga de todo el desarrollo urbano y el desarrollo rural también, todo el municipio, no nada más lo urbano. Entonces es un programa a nivel municipal, no nada más del centro de población. Bueno, entrando en contexto, Ramón, lo que es desarrollo urbano. Fíjate, mira, hay como antes la era de la piedra, la era del oro, y ya ves que en las etapas de la vida van cambiando, ¿no? Las modas y las eras. Pues hoy Uh entramos -huh. a la era de las ciudades. Y ahorita en el mundo lo que se habla son las ciudades. Se habla mucho de la ciudad en todo el mundo y porque ha Uh habido -huh. determinados problemas. ONU Habitat y todas las ciudades que pertenecen a ONU Habitat, los países, perdón, pues cada 20 años se Uh -huh. reúnen para ver cómo va funcionando la ciudad. Y hemos tenido mucho problema en las ciudades. Hay acuerdos a nivel internacional sobre el desarrollo sustentable. ¿Y qué está pasando en las ciudades? Las ciudades, la gente se está movilizando mucho hacia las ciudades. En México ya pasó en los 80, pero sigue Uh -huh. pasando y ahora está pasando a lo inverso. De las ciudades grandes se están viniendo a las ciudades pequeñas. Ojalá podamos Navojoa sea el caso de ese, pero no es la excepción. Se ha dado Uh -huh. cuenta que las ciudades se están desarrollando de una forma con mucha anarquía, muy desproporcionada. La expansión territorial, la expansión de la ciudad no va de acuerdo con la población. Las ciudades Uh están -huh. creciendo hasta 6 veces más de lo que es la población, ¿no? En forma territorial. Ándale. Ese es un gran problema. Las razones son muchas. Pero bueno, las ciudades entonces, si la gente se está movilizando a la ciudad, pero hay una razón. Ahorita me decías tú, las ciudades, ¿qué necesitamos? Pavimento, escuelas. Bueno, Uh -huh. necesitamos cambiar ese concepto de visualizar la ciudad. Yo te puedo preguntar, Ramón, bueno, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo la ves en relación a la zona rural? ¿Cómo identificas cuando llegas a una ciudad? Entonces, todo, A los edificios, ¿no? Sí, sí, adelante, edificios, adelante. carreteras, sí, vamos Uh bien. -huh.
contesté por ti, hice una pregunta retórica sin querer ahí. Sí. Pero bueno, eso es, así precisamente es como vemos las ciudades, de una forma cuantitativa, de una forma cuantitativa. Pero la ciudad no es una acumulación, no es una acumulación de escuelas, de casas, de pavimento. Hay otra forma de cómo se debe de ver la ciudad, y es muy importante, la forma cualitativa. Mira, las ciudades son imanes, o deben de ser imán, en el caso de Navojoa, debemos transformar la ciudad para que sea un imán y verla de forma cuantitativa. ¿Qué es esto? La ciudad no es nada más el cúmulo de espacios y de vivienda, sino hay que ver que es un sitio de oportunidades. Es un sitio donde la gente está buscando dónde trabajar, dónde vivir bien, dónde desarrollar con la familia, dónde tener, poder vivir y aprovechar de todas esas oportunidades que se generan en una ciudad, que no es lo mismo en un espacio rural. Entonces hay otra forma de ver la ciudad, y es muy importante verla de forma cualitativa. La ciudad hay que verla así, que es oportunidad. Entonces la gente no se va a las ciudades nada más porque hay mucho pavimento, pero a pesar de eso, a pesar de cómo se vive en la ciudad, que no se vive, que digamos, muy bien, se padece en lugar de vivirla, la gente llega a la ciudad, pues. Y entonces ahorita la competencia de las ciudades está en cómo captar gente, cómo captar conocimiento y cómo captar a las personas esas que generan el conocimiento, ¿no? Cómo atraer, que esa es parte de la economía de una ciudad, ¿no? Tenemos que atraer, entonces tenemos que crecer. Eso es definitivo, ¿no? La ciudad tiene que crecer, pero tenemos que crecer bien. Ahora ya bajo ese contexto, que es un contexto general de lo que se habla de las ciudades, bueno, hace poco hubo un encuentro de ONU Habitat 2016, donde se formaron 17 objetivos. Esos 17 objetivos tienen que ver de cómo estamos en las ciudades, el problema actual que se tiene en las ciudades. Dentro de esos objetivos está el objetivo 11. El objetivo 11 de las ciudades, Ramón, México se compromete a ser ciudades sustentables con la ONU, con el mundo, con todo, ¿no? Entonces genera muchas leyes, hace cambios de leyes, entre ellas la Ley General de Asentamientos Humanos, la renovó, ¿no? Ahí trae unos principios que son principios de equidad, equidad de género, y son unos principios de cómo podemos hacer que la ciudad sea vivible. Bueno, las ciudades se están desarrollando de una forma anárquica y se extienden, pero la verdad, se me desapareció ahí tu imagen. Aquí lo estoy viendo, adelante. Lo puse en primera persona para que lo vean bien. Y fíjate que las ciudades, en Navojoa tenemos un problema muy grande y no es privativo, ¿no? Igual que todas las ciudades que están creciendo, principalmente las ciudades latinas, pues crecieron Navojoa tuvo un desarrollo y creció de alguna forma, ahorita ha crecido 4 veces más que su población, y la población está disminuyendo, se nos están yendo los jóvenes, precisamente porque no estamos generando esas oportunidades en la ciudad. Ahora, ¿qué sí estamos generando? Estamos generando un cordón perimetral de pobreza en toda la periferia de la ciudad, lo que le llamamos el área periurbana, fuera de lo urbano, donde la gente pues está encontrando un suelo a como puede. Eso por un lado. Si recuerdas, primero las invasiones era lo que nos movían a nosotros en las ciudades. Invadían el norte, invadían el oriente, y para allá se desarrollaba la ciudad de una o de otra forma. Así es. Después de eso fueron los fraccionadores. Los fraccionadores tienen un papel muy importante en este desarrollo de la ciudad, porque precisamente estamos haciendo un estudio ahorita de la ubicación, y si tienen algo en común los fraccionamientos, todos están
en la periferia. ¿Qué está pasando con esto? Estamos llevando a la gente hacia las orillas de Navojoa, a la periferia, y en el centro de la ciudad, se nos está quedando todo el equipamiento, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con salud, y todas las inversiones fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay dos cosas con todo esto, ¿no? De alguna forma. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es más barato, qué es más fácil? ¿Recomponer la periferia o hacer un desarrollo ordenado que sea una ciudad compacta, una ciudad concéntrica? Que eso es lo que están pidiendo ahorita los desarrolladores, ¿no? No son palabras mías ni son palabras de especialistas que se dedican en eso que nosotros consultamos. Entonces, ¿qué es una ciudad compacta? Una ciudad compacta tiene que ver con generar los usos de suelo, unos usos de suelos mixtos, pues. Por lo general yo siempre pongo el ejemplo del mercado municipal. A nosotros, ¿qué nos está pasando en el centro? En el centro de la ciudad, si yo a las 6 de la tarde cierran el mercado, ya es una soledad el mercado. Y toda esa zona es una soledad en el centro. Entonces la pregunta que nos hacíamos en INPLAN, bueno, ¿qué está pasando? Nos dimos a la tarea de averiguar que el equipamiento, hacer estudios, y en base a ese estudio, fíjate que empezamos a ver que nos están quedando a nosotros adentro de la ciudad, nos están quedando mucho terreno baldío, nos están quedando muchas casas solas, casas donde vive, casas grandes, residenciales, donde vive una sola persona. Sí. Entonces, bueno, sacamos ahí y vemos que es puro comercio en el centro y no hay forma de cómo habitar, pues. No hay una sola casa. En todo lo que es el centro cívico, que le llaman, ¿no? El área de parquímetros, hay alrededor de 40 familias que viven. De esas 40 casas o habitación, el 30% vive una persona sola. En ese caserón, en el centro de la ciudad. Si a eso le sumamos toda la parte de la colonia Juárez, toda esa parte del centro, pues ahí tenemos mucho terreno baldío, muchas casas solas, y lo que tenemos que hacer entonces es redensificar toda esa zona. Ese es el proyecto. Si a todo ese crecimiento desordenado que tenemos, Ramón, y a ese abandono que hay en el centro de la ciudad, donde nos esté, le vamos a agregar otro factor, que eso sí es exclusivo de Navojoa, que está dividido en dos, que es el oriente y el poniente, debido a los patios de maniobra, debido a las vías del ferrocarril. Bueno, pues eso nos viene a complicar mucho más el problema de la expansión. Sobre eso trabajamos después, ¿no? Hacer un estudio, bueno, ¿qué está pasando en Navojoa? Si tenemos está bien que la ciudad crezca y que crezca y se desarrolle a los lados, siempre y cuando, Ramón, pues tengamos un buen transporte público, donde tengamos también un buen salario, ¿no? Obviamente para poder sostener las familias. El 60% se mueve en bicicleta, en camión y en moto. Ahorita la moto es un modo de movilizarse muy barato, muy económico, pero sin embargo es automotor, pues. La bicicleta la tenemos que promover también. Entonces nos damos cuenta, bueno, al momento de hacer un estudio de qué es el desarrollo de Navojoa ya en el contexto general, pues bueno, tenemos partido en dos y resulta que del lado oriente de Navojoa tenemos la mayor población de Navojoa, fíjate. Tenemos del lado poniente, en la zona acá donde estamos nosotros, la plaza, la parque, la plaza, pues hicimos un listado de todo lo que tenemos ahí y resulta que todos los equipamientos importantes, los edificios como es
cines, recreación, el IMSS, otro IMSS, un parque infantil, el estadio de béisbol de alto impacto, escuelas y todo, lo tenemos del lado poniente. El trabajo lo tenemos del lado poniente también. La gente del oriente se traslada a como puede al lado poniente. Entonces nos damos cuenta, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos está fallando mucho la conectividad, que ese es un factor muy importante, y la accesibilidad. Al momento de que nos damos cuenta de estos datos, bueno, decimos, ¿cómo vamos a conectar? Tenemos ahí atravesado las vías, la única vialidades importantes que tenemos y que nos desahogan y que son un embudo, pues es la calle Basolo y la Fosa Chávez. El paso a desnivel por el lado norte, y por el lado sur de Navojoa pues no tenemos conexiones. Tenemos una conexión, una callecita que nos conecta directo a lo que es el hospital municipal. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con Navojoa? Nosotros tenemos un gran problema en Navojoa de desarrollo y de segregación social. Pues es el gran problema, porque de un lado estamos dejando a las personas y todo tiene que ver con ese desarrollo. Entonces es un papel importante ahí del trabajo que se tiene que hacer. Aparte de todo eso que ya sabemos nosotros, que hace falta. O sea, si recomponemos la periferia, Ramón, se nos acaba el dinero y se nos acaba la infraestructura en el centro, que es lo que está pasando. Entonces no podemos llevar pavimento, no podemos llevar drenaje, no podemos llevar la infraestructura para el bien vivir de las personas, porque están muy retiradas. Entonces hay mucha marginación y hay mucha persona que está viviendo pues en hacinamiento total, ¿no? Parece que no, pero Navojoa así está viviendo, ¿no? La gran población. Entonces sí tenemos un problema muy grande, aparte de los problemas de una ciudad que se está tratando de recomponer, que no nos dan pues los números. Entonces tenemos que, ahorita estamos con el proyecto de conectividad y creo que lo llevamos muy bien. Estamos para vial y estamos trabajando de esa forma para comunicar y consensar. Pero primero nosotros lo que estamos haciendo ahorita en Implan es todo ese estudio, ¿no? Y por ahí, esa es la problemática general. Y tenemos soluciones, claro que tenemos soluciones. Y una de las soluciones es hacer ciudades compactas. Ahorita estamos viendo cómo hacemos la mezcla de usos de suelos en el centro de la ciudad, para poder que no nada más el uso de suelo sea comercial, pues en el centro, que también se pueda construir vivienda, que te lo autorice el ayuntamiento de alguna forma, que sea vivienda, que sea servicio y que sea comercio, que sea una mezcla de usos de suelo, que se pueda vivir, trabajar lo más cerca que se pueda, que puedas caminar y que puedas llegar a pie, que no ocupes el carro para ir. Bueno, el carro se va a ocupar, no se pretende eliminar, ¿no? Pero sí hacer una ciudad más sustentable. Hemos tenido muchas pláticas con ciclistas. La ciudad parece que no, pero se está volviendo ciclista, ¿eh? Y tenemos un proyecto ahí que se llama Pueblo Bicicletero, que tiene mucho que ver con toda la conectividad. Estamos conectando todo ese equipamiento de una forma vial, pero con calles completas. Calles donde puede haber la calle del ciclista, banquetas grandes que se pueda caminar, y sobre todo los camiones que puedan transitar bien. Es un proyecto holístico, sistémico, que se tiene que manejar de esa forma, de una forma holística, Ramón, no hay de otra. Oye, arquitecto, ¿y este proyecto Pueblo Bicicletero, cuándo podrían arrancarse o va a ser por etapas? Me imagino que es, junto al desarrollo de vialidades, es abrir también espacios exclusivos para peatón y para, en este caso, el ciclista. Creo yo que así viene, ¿no? Sí, de eso se trata. Son calles completas, se le llama. Calles donde tenga el espacio el ciclista, que no nada más es el ciclista, quiero aclarar, el ciclista deportivo. Aquí tenemos muchos ciclistas donde la bicicleta es una herramienta de trabajo, Ramón. Exacto. Sería volver a años atrás, donde la bicicleta era y sigue siendo esa herramienta de trabajo, de transporte, en este caso, para un grueso de la población, arquitecto. Sí, y tenemos que mejorar el transporte urbano.
Ese es un reto muy grande. Entonces es algo complejo, no es, como te digo, tiene que ver con todo el desarrollo de la ciudad, con todo el equipamiento que estamos haciendo. Por ejemplo, queremos conectar la gente del poniente, lamentablemente la gente que va al río a recrearse, a donde puede recrearse, pues, o sea, una ciudad se mide en cuanto más cosas puedas hacer gratis. Así están midiendo las ciudades, ¿no? Entonces, el parque infantil, cuánto mejor, ¿no? Que se pudiera hacer gratis, ¿no? Pero hay espacios como el río que se tiene que rescatar. Entonces, no hay una comunicación franca de la zona oriente, que es la que más usa esa parte al río, porque no pueden salir a otra parte a recrearse en vacaciones, en Semana Santa. A lo mejor no pueden ir a Las Bocas, a lo mejor no pueden salir, irse a Tucson o a otro lado, pero de alguna forma tenemos que regenerar ese espacio y que sea gratis. Entre todos los espacios que hay públicos que tenemos que rescatar ahí en Implan, ¿no? No sé, ibas a hacer una pregunta. Oye, sí, arquitecto, recordaba que hay documentos, bueno, un plan que se presentó por allá en el 2000, se hablaba de algunos panoramas muy interesantes de desarrollo de Navojoa. Había tres panoramas. El panorama positivo, se decía, era que Navojoa resolvía el problema de movilidad en lo que es el casco urbano y se incrementaba con ello la cuestión de la población. Había poca migración de navajoenses hacia otras partes y el panorama era que de aquí bueno, del 2000 al 2050 Navajoa tendría una población o un crecimiento parecido al Obregón de hace 10 años, 15 años atrás. Entonces se está hablando 50 años nos llevaría a Navajoa para tener las características que tiene hoy Ciudad Obregón. El otro panorama, el extremo, el severo, es que no se resolviera el problema de movilidad, del transporte aquí en Navojoa, lo que originaría pues que mucha gente se fuera, las empresas, no llegaran pues, y se fueran a otras partes, precisamente por eso, por la cuestión de las vialidades, por la cuestión del transporte público, y que pues yo creo que en las últimas fechas, ¿verdad? A raíz creo de la creación del Implan, como que se ha tocado esta fibra tan importante que es las vialidades, ¿verdad? Sí, en Navajoa tenemos mucho problema con las vialidades. No es posible, en el caso del transporte público, de que dure hasta 1 o 2 horas para poder agarrar un camión desde el área oriente, una colonia del oriente, hacia el centro. Y es bastante eso, arquitecto. Estamos hablando de esos programas integrales, ¿no? Para, pues, mejorar la vialidad. Pero, ¿qué es lo que falta todavía? Ya hace días hace unos meses habló la alcaldesa de que, viéndonos ya específicamente el sector oriente, ese famoso par vial, ¿verdad? De hacer una calle ahí, no recuerdo qué calle, creo que la Jiménez, ¿no? Conectarla hasta el Boulevard Colosio, acá a la colonia, ¿qué es? ¿Nueva creación o 16 Sí, de bueno, junio? ese es parte del proyecto. Bueno, mira, la movilidad es un componente de lo que es el desarrollo urbano, es uno de tantos componentes que es el Es uno desarrollo de urbano, tantos. que tiene que ver, bueno, haciéndolo de una forma simple, tiene que ver de cómo movemos efectivamente, eficientemente a los ciudadanos y las mercancías. Eso tiene que ver en términos generales, ¿no? Y es un componente muy importante. A este tipo de ciudades que tenemos nosotros se le llaman ciudades en 3D, así le dicen, porque son dispersas, desconectadas y discontinuas. Así es como nos hemos desarrollado. Y de ahí, ahorita platicas tú, ese es el proyecto que nosotros tenemos ahorita de cómo conectar Oriente-Poniente y hemos generado en la parte norte entre Oriente y Poniente, lo que es el paso de nivel, estamos creando una vialidad alterna, estamos visualizando ahí para que sean hacerlas de un solo sentido, porque la parte norte se está desarrollando mucho. Y va a llegar el momento, de hecho ahorita el paso de nivel ya se está congestionando, ya hay mucho, precisamente en la Y, la gente que viene de Tesia, pero si estamos pensando nada más en carro,
Pero si pensamos en bicicleta y en un buen transporte, pues o sea, necesitamos esas vialidades. Si necesitamos buenas banquetas, pues imagínate todo lo que nos falta. Y en el centro de la ciudad, lo que es Lavasolo, a lo que se refiere la maestra, que es un proyecto que es conectar la Sosa Chávez, perdón, la Abasolo, la calle Abasolo, va a ser de un solo sentido, oriente-poniente. ¿Sí? Es desde hasta topar al periférico. Y tenemos que conectar la Jiménez con la Echojoa, que es una calle que está alterna, para hacerla en sentido opuesto, que sería de poniente a oriente, pero no es paso a desnivel, es paso a nivel. Aquí lo que es muy importante, y yo voy a insistir siempre, es que si vamos a visualizar una ciudad a futuro, a gran ciudad, a 20, 30 años, necesitamos hacer algo con los patios de maniobra. Los patios de maniobras creo que es uno de las limitantes para el desarrollo de Navojoa, algo que más nos está perjudicando. Entonces creo que es caro, todo es caro. Y si lo dejamos va a ser más caro, pues. O sea, tenemos que empezar con eso. Las vías, pues no las podemos mover, pero podemos convivir con las vías. Otro factor que estamos viendo imagínate, ahí en Lavasolo nos está afectando las vías, el patio de maniobra, el que es una sola calle en doble sentido. Y tenemos muchos videos. ¿Sabes cuál es el otro problema que tenemos ahí? Ahí mismo, en ese núcleo, en ese crucero, si lo podemos llamar así. A ver, ¿cuál es? El canal. El canal está prácticamente solucionado. El transporte pesado, Ramón. Ok. El transporte pesado es otro tren que se nos cruza por ahí. Es una problemática tremenda y estamos viendo nosotros cómo controlarlo. Cuando menos, y para eso vimos dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. Una, hacer fuera de la ciudad un acopio, un centro de acopio donde llegue el tráiler fuera de la ciudad, descarguen ahí la mercancía y entren con camiones ligeros a la ciudad. La otra es... Como sucede sucede en muchas partes, sí. En otras partes, sí. Sí. ¿Y la otra sería? La otra sería es ponerles horario, que en la madrugada se suministren todos los súper, los mercados, los almacenes, lo que tengamos, tengan un horario y no precisamente en las horas picos, que es cuando más problemas tenemos. O sea, la movilidad es un factor, pues es como en el cuerpo, la circulación de la sangre, ¿no? Es el aparato circulatorio de la sangre. Es uno de los factores más importantes. Oye, arquitecto, yo recuerdo en la administración de Onésimo Mariscales, hablaba sobre ampliar o seguir ahí el periférico hasta el Cerro de la Virgen y ahí conectarlo a la carretera de Álamos, precisamente para evitar el paso de muchos carros pesados, en este caso de esos camiones que van a las minas, todo eso. De hecho ya se desvió, pero aquí por la Llavaros. Ya decía él que pues el riesgo que representa, los líquidos que llevan ahí que pueden ser peligrosos, es tirar la calle, ampliar el periférico hasta el Cerro de la Virgen y de ahí sacarle la vuelta y conectarla a la carretera de Álamos. No sé, pues era un proyecto que andaba entrado el profesor Aqueos, el Onésimo Mariscales andaba muy entrado con ese proyecto, pero pues bueno, sin embargo no se logró hacer realidad. No sé si se haya planeado algo por parte de Aire en el plan para abrir una nueva vialidad más, conectar a Navojoa, es cerrar el círculo, ¿no?, de Navojoa, hacer una especie de periférico ya por toda la ciudad. Un libramiento. Bueno, lo que tenemos ahorita de periférico, pues ya no es periférico, ¿no? Ya está dentro de la ciudad. Ya está dentro de la ciudad. Navojoa es una ciudad de paso que tenemos que impulsar también ahorita. Están proyectados y hay muchas ideas en cuanto a esos libramientos. Tenemos un gran problema, ahorita que lo tocas, qué bueno que me recuerdas, el transporte que viene de las minas, ¿no? Tan peligroso como es y está atravesando la ciudad. Pues, o sea... Y colonias. De hecho, populares. De hecho, en aquel entonces, yo me acuerdo, se contemplaba un periférico por toda
por donde va la alta tensión de la comisión. Porque Exacto. es su derecho de vía esa comisión, esas antenas, pues, no se puede construir abajo hasta cierto límite. Sin Ajá, embargo, sí. fíjate, Ramón, con ese tema tan importante, ahora que anduvimos recorriendo todos los fraccionamientos ahí y tomando fotos, pues, para ver cómo están en toda la periferia. Hay mucha casa abandonada, fíjate, pero ahorita con ese tema de las antenas, hay fraccionamientos que se autorizaron precisamente abajo de las antenas. Nos estamos viendo ahí que hay casas, hay gente ¿Ah, viviendo abajo sí? de las antenas. Sí, Pero está prohibido eso, ¿no? está Precisamente por prohibido. el derecho de vía. Hay muchas cosas, pues, que ya no podemos seguir haciendo en Navojoa, pues, no podemos seguir desarrollándonos de esa forma, de hacer una expansión tan grande. Estamos haciendo fraccionamientos fuera de la ciudad, donde al fraccionador sí le sale muy barato el terreno, pero lo único que gana es nosotros. Fíjate, llega el fraccionador y dice, ¿sabes qué? Tengo un terreno en el cerro, en el Cerro Prieto, y voy a hacer 10 casas, 50 casas, 100 casas, y se le autoriza, y la gente lo compra, pero sin embargo, nosotros tenemos que llevarle pavimento, tenemos que llevarle transporte, tenemos que llevarle infraestructura. ¿A quién nos cuesta? Nos cuesta a todos. Y el único que gana es el fraccionador, no en todos los casos, hay fraccionamientos muy buenos, no digo que todos, pero la mayoría de los casos es que el fraccionador deja a las casas abandonadas y la gente pues tiene que dejarlas porque no tiene cómo moverse, porque está muy lejos, lejos de las oportunidades, lejos de lo que es la educación, salud, etcétera, lo que platicaba hace un momento, ¿no? Al principio de la plática. Es un tire y afloje entre todo esto, en cómo ya no poder hacer lo mismo que hemos estado haciendo, pues, siempre. Ahora, eso que marcas tú del periférico, pues obviamente se requiere, ¿no? En su momento. Primero vamos componiendo la ciudad, vamos haciendo la ciudad más compacta, vamos haciendo ciudad, y de ahí, bueno, vámonos expandiendo, porque Navojoa tiene que crecer. Mientras más población hay en la ciudad, más masa crítica hay en la ciudad, mejor. Definitivamente nosotros tenemos que ser un polo de atracción, un imán para atraer a la gente a Navojoa, no que se nos vaya, pues. Dice Ramón Barrera Leiva, gracias Ramón José Logarte y gracias por participar en esta charla con el arquitecto Lamberto Betanzos. Dice Ramón Barrera Leiva, la Llavaros no cumple como calle periférico. Saquen el periférico sur hacia la carretera Álamos, se evitaría mucho tráfico por Navojoa. No duran los pavimentos, mucho peso para las calles, dice Ramón. Efectivamente, no duran, aparte del riesgo que significan carros pesados como los trailers. Pues bueno, también es un desgaste en este caso al pavimento, arquitecto. Yo creo que es una de las autoridades que vengan, deben de proyectar también eso, darle, yo creo también, digamos así, atención preferencial a este problema que significa el paso de carros pesados ahí por el área oriente, ¿verdad? No, Oiga, y por todos lados, Ramón, o sea, eso es lo que hablamos. El problema del transporte pesado, como el de los autobuses, es algo que se tiene que solucionar. Es algo que tenemos que solucionar por lo mismo, pues, la inseguridad, los costos que nos está generando en la infraestructura. ¿Cuál es? Perdón, te interrumpí. Sí, sí, adelante. Y hablando de autobuses, ¿cómo vamos con la cuestión de la central camionera, arquitecto? Pues me acuerdo yo en la época de Curiel se abrió una y duró lo que dura un sueñito ahí, 3 días, 3, 4, 15 días duró más tardar esa central funcionando. No quisieron irse la mayoría ahí de los concesionarios porque les quedaba lejos, se hizo ahí la polémica de que no era conveniente para aquel lado. Total, estamos hablando de 2003 el periodo de Curiel y ya más, ya 20 años ya, y nada, 21 años. Fíjese, y nada de esa central. ¿Qué va a pasar con eso, arquitecto? ¿Qué se ha programado, qué se ha proyectado por parte de ahí del plan? Bueno, mira, fue un tema que salió a la luz a principios de año, el año pasado, ¿no? Y se vieron, sí. Se están buscando terrenos, se está buscando ubicación ahorita, pero la verdad es que es un tema que tiene que ver
volvemos a lo mismo, pues. Voy a hablar de un tema a lo mejor no muy conocido, o a lo mejor no, que mucha gente a lo mejor no lo entiende. Pero primero que nada, nosotros tenemos que hacer una visión de ciudad, Ramón. Nosotros primero tenemos Sí. que llevar y hacer una perspectiva sobre la ciudad. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Cómo la queremos de aquí a 20 años? Sí. Y de ahí trazar el rumbo y la ruta hacia dónde vamos a ir y qué inversiones vamos a hacer para poder llegar a esa meta. Lo que es la central de autobuses, pues es un tema que tiene mucho que ver con las inversiones privadas, con particulares. Es un problema que está dentro de la movilidad y que es un tema que mira, la central camionera se tiene que desarrollar, se tiene que hacer de alguna forma. No podemos estar con centralitas porque volvemos a lo mismo, pues la gente está de alguna forma, la que usa el transporte y anda a pie, pues sufre de inseguridad, de desgaste, de pérdida de tiempo, de muchas cosas, ¿no? Y hay que ver la mejor solución, ¿no? Es un tema muy delicado y es un tema que tenemos que resolver dentro de todo el contexto urbano que es la ciudad, ¿no? Dentro del desarrollo de la ciudad. No se ha definido todavía el área para una posible central aquí. Había uno fíjate, había uno y muy bueno, pero incluso el colegio de arquitectos y los ingenieros determinaron en un área varios lotes, varios terrenos ahí, ¿no? Uno, el principal que teníamos, no resultó, pues, pertenece es federal, pues, se decía que era estatal, pero no, resultó ser federal y fue más complicado, ¿no? De hacerlo. Entonces va a tener... Sí, es el que está al lado de la comisión ahí, ¿no? Es el terreno que está al lado de la comisión. A un lado de la comisión. Entre el CREN y la comisión. Ahí. Es federal entonces. Es federal. Incluso ya requerimos, desde mi punto de vista, un terreno más grande, ¿no? Y hay terrenos, o sea, pero tiene que ser consensado esto con los transportistas principalmente, ¿no? Y desde luego con la iniciativa privada tiene mucho que ver y el gobierno no puede quedar fuera, ¿no? Y tenemos que verlo de alguna forma integral con todo este problema del desarrollo. Una vez que se pretenda, bueno, es un impacto, es un desarrollo, una central camionera es un impacto que va a tener la ciudad, porque se puede desarrollar si lo ponemos al norte, al sur o al oeste. Puede ser un detonante muy fuerte y a lo mejor nos puede ocasionar un problema. Eso tenemos que verlo, pues, y tenemos que cuidarlo muy bien. Y si va a ser en el centro de la ciudad, como mucho, que no es malo, pero es mucha inversión, bueno, hay muchos lugares, pues, pero tiene que ser el mejor lugar, tiene que ser muy bien estudiado. O sea que todavía veremos entonces el tema de la central. No hay nada concreto. Veremos. Nosotros tenemos un programa que es el PIMUS, que lo tenemos que desarrollar, que eso es un plan, el PIMUS es un programa integral de movilidad, que tiene que ver con toda la movilidad, con todo esto que estamos hablando, con la conectividad, accesibilidad a los espacios y todo eso, pero es de mucha información, ¿no? Y empezamos nosotros este año, ¿no? Acabamos de empezar, por eso estamos haciendo toda la información. Estudio de habilidades, porque no tiene, Ramón, o sea, hay muchas herramientas. Ahorita la tecnología para hacer una ciudad es importante también. ¿Cómo vamos a hacer cómo podemos tener un catastro inteligente, semáforo inteligente, parques inteligentes? ¿Cómo usar la tecnología para llegar a una ciudad verdaderamente inteligente? Pues ahorita que están las llamadas Smart City, que les llaman, pues ya no es el futuro. Las ciudades inteligentes no es el futuro. Ya están las ciudades inteligentes creadas. Hay varias ciudades ya que se pueden mencionar. Entonces nosotros tenemos que... Mande. ¿De qué hablamos como ciudades inteligentes, arquitecto? Bueno, ¿Qué significa o qué representa? Bueno, hay muchas formas de entenderlo, la ciudad inteligente. Muchos lo relacionan con la tecnología, pero tiene que ver con la innovación, tiene que ver con los desarrollos de
de todo lo que, cómo estamos funcionando, de trabajarlo inteligentemente, desarrollarnos inteligentemente, usar la tecnología para el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Catastro, ¿cómo podemos hacer más inteligente Catastro para que se maneje con la tecnología? ¿Cómo obras públicas podemos manejarla con tecnología? Evitar tantas cosas, cómo los semáforos pueden ser de alguna forma más inteligentes, los parques, la iluminación. Tiene que ver con cómo hacer infraestructura inteligente, movilidad inteligente, no tanto una ciudad con robot, con esas cosas pues que nos imaginamos nosotros con una ciudad inteligente, una Smart City. No, la tecnología es una herramienta para llegar a eso, pues de tantas herramientas que hay, entre programas y que tenemos que hacer leyes y tenemos que hacer muchas cosas, pues, y tenemos que empezar desde dentro, ¿no? En la ciudad. Lo que te digo yo, una ciudad inteligente es aquella donde el peatón puede caminar libremente, donde la persona más vulnerable pueda tener acceso a los hospitales, a cualquier parte, al autobús, a llegar al parque, a manejarse, a tener banquetas. Esa es una ciudad inteligente, pues, donde podamos tener ciclistas, donde podamos tener un buen transporte público y estar bien conectados, hacer las acciones inteligentes, pues eso es para vivir bien, pues. No es tanto que tengamos una ciudad robótica, una ciudad con mucha tecnología, pues. Oye, arquitecto, y bueno, hablamos de tiempos, estamos hablando de un par vial, ¿qué tanto te llevaría y qué tanto proyectan, en qué tanto tiempo se podría hacer ya, concretizar algo de esta central camionera? Bueno, la central camionera, el par vial me dices sobre la central camionera. Bueno, uno de las preguntas es el par vial ese que se pretende hacer para conectar aquí a, pues el área poniente con el oriente. Sacamos ahí un antepresupuesto, hicimos un levantamiento, tuvimos una colaboración de empresarios ahí de la construcción nos apoyaron mucho en hacer todo el levantamiento, hicimos un proyecto, y anteproyecto más bien de todo eso, ¿no? Entonces, y antepresupuesto anda alrededor de conectar de unos 15 a 25 millones de pesos, arreglar. Ya se empezó, ya ahorita estamos en etapa pues puede ser, eso si se cuenta con el dinero, pues podemos decir que se pueda lograr en 2-3 meses, ¿no? Contando con el dinero, hacer un puente a nivel, pero hay varias limitantes, pues, que se tienen para inventar, etcétera. Sí, arreglar la calle hasta Lavasolo, estamos hablando de sería la Chojoa, ¿no? Sería la Chojoa, ¿no? La Jiménez y la Chojoa, que hay que arreglar parte de la Jiménez, parte de la Chojoa, y hay que todavía ahorita arreglar ciertos permisos también ahí, ¿no? Que se atraviesan ahí, concretar ciertas cosas que hay, se atraviesa un terreno particular que se tiene que comprar, pero esto ya está aprobado y está empujado, fíjate, por empresarios y por las universidades, aprobado por el ayuntamiento, Catastro, Cabildo, ya está muy consensado. Incluso tuvimos una plática con ustedes, hace poco tuvimos una plática con personas, con todas las organizaciones, ahorita ya estamos, lo tenemos ya socializado esto, ¿no? Sí, es un proyecto muy importante para Navojoa y esperemos que se dé. La central camionera va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo el llegar a acuerdos, se necesitan acuerdos ahí y es acuerdo, como te digo, que tiene que ver mucho con lo particular, con la iniciativa privada. Con particulares. Oye, sí, arquitecto, otro de los que me llamó mucho la atención y parece que en una de las pláticas precisamente que sostuvimos ahí con ustedes en el Implan, hablaban de que hay que, en el remoto caso de que se traslade más al norte la cuestión de los patios de maniobras del ferrocarril, aprovechar esa área que quedaría libre en desarrollar área verde, área cultural, etcétera, etcétera.
Cuéntanos un poquito nada más allá de los sectores de Valle del Mayo. ¿Cómo estaría el asunto ese? Fíjate, hablando de las ciudades compactas, que tenemos que crecer hacia el centro, aprovechar todos esos terrenos, ver cómo hacemos, densificamos pues el centro de la ciudad. Densificar quiere decir, bien, si hay ahorita 20 personas por hectárea, necesitamos que haya 500, 800 personas por hectárea en el centro de la ciudad. Bueno, la ciudad se ha desparramado hacia los extremos, te decía, por los fraccionamientos que se desarrollan en los extremos, por las invasiones que se dan en los extremos. Pero otros factores importantes, cuando hicimos una historia de lo que es la ciudad, por ejemplo, lo que nos detonó una vez fue la universidad, la Unison, cuando se construyó, bueno, pues se desarrolló del otro lado de las vías. Eso nos llegó a complicar más. Después de este lado se generó el Itson, se construyó el Itson, ¿te acuerdas? Después, entonces se detonó todo este lado de la Beltrones, entonces cada 3 años se va detonando para el norte, luego para el sur, luego para... Bueno, pero las construcciones o las edificaciones de alto impacto que se hagan tienen que hacerse lo más al centro de la ciudad. Imagínate que estuvieran en el centro de la ciudad las universidades, donde toda la gente puede ir y trabajar ahí cerca, pues. Entonces, tenemos un espacio muy grande en los patios de maniobra, donde el proyecto que nosotros tenemos, ¿no? No lo pretendemos hacer nosotros como proyectistas. Nosotros generamos ahí la idea, pero nosotros lo que queremos es hacer, concursar los proyectos de alguna forma. Nosotros no podemos hacer tampoco todólogos, pues, ni siquiera imponer un proyecto, pues, porque me quedó muy bonito o porque lo puedo hacer yo, sino que sea un concurso y que sea consensado esto, ¿no? Para poder sacar los términos de referencia. En ese espacio nosotros tenemos contemplado de quitar los patios de maniobras, hacer un centro de negocios recreativo y educativo con las universidades, donde se pueda generar y podamos construir centros de innovación, capacitación, centros donde a la gente la podamos hacer centros culturales, pero que pueda desarrollarse en el centro de la ciudad, que la gente pueda llegar, no necesariamente en carro, pues que pueda llegar a pie, y que sea un pulmón para Navojoa. Es un área muy grande, y todo ese centro, es grandísimo, las bodegas y todo eso, ¿no? Muy grande, y desarrollar todo lo que está alrededor, desarrollarlo. De hecho, en el nuevo programa de desarrollo urbano del centro de población, que ya estamos por terminar, ahí estamos contemplando esos usos de suelo y la estamos contemplando como un área para en determinado momento se quede. Imagínate ese espacio, que se quiten los patios de maniobra, todo ese espacio que se puede hacer ahí, incluso con el canal, integrarlo, integrar toda esa zona a un centro. Le llaman ahora parques lineales. No quisiera llamarle parques lineales porque luego empiezan, y ahorita que están en campaña, ¿no? Ya empiezan a decir, se acabaron la palabra sustentabilidad, no sabían qué era, pero todo el mundo decía la sustentabilidad, ¿no? Decía todos los políticos. Luego la innovación y bueno, los parques lineales ahorita andan de moda. Más bien un centro de inversión donde los empresarios y todo lo que está adyacente a esa área se genere y dé un alto impacto a todo esto. Se puedan generar escuelas, áreas recreativas, áreas de innovación sobre todo, pues, y esto lo podemos hacer con las universidades si nos ponemos de acuerdo, porque hablamos, al principio te hablé de las ciudades cuantitativas. Navojoa se ha distinguido porque tenemos muchas escuelas. Sí. Y cuando nosotros decimos tenemos muchas escuelas, pues nos ubican a que estamos muy educados, que porque tenemos muchas escuelas. Bueno, le digo, ok, cualitativamente, ¿cuál es el problema? Sí, hicimos una relación de todas las escuelas que tenemos en la ciudad, son muchas universidades, más otras que se están poniendo en el centro de la ciudad, y decimos, bueno, ¿qué carreras tenemos en esta ciudad? En estas universidades, y cuáles escuelas nos van a, qué profesión o qué carreras nos van a ayudar, le ayudan al empresario, le ayudan a Navojoa, le ayudan a su gente
para desarrollarse, pues, para que no termine la carrera y se vaya, ande buscando otros trabajos. O sea, también eso Sí. tenemos que ver qué tipo y qué calidad, no tanto en cantidad, sino en calidad. Y tenemos que ver mucho más allá de cómo se están dando la educación en otras ciudades. ¿Y qué es lo que viene? Ahora sí viene lo inteligente, ¿no? Se está cambiando mucho la tecnología, la forma de educación. Esta pandemia nos ha llevado a eso. Creo que esto es un detonante para que la educación se dé por esa vía. Y los que saben de esto dicen que, pues bueno, es el futuro para la educación, para muchas carreras que se van a desaparecer y que hoy tenemos, ¿no? No te puedo decir qué carreras, no sé, pero sí le tenemos que hacer un estudio cualitativo de qué es lo que ocupamos, cómo lo ocupamos en la ciudad, para no seguir viendo a la ciudad como que nos faltan baches, carreteras, pavimentos. Si seguimos construyendo en las orillas, nunca vamos a llegarle con pavimento, pues. Y cuando le lleguemos, el centro ya lo vamos a tener devastado totalmente, pues. Entonces tenemos que Es el manejar, ciclo. ser diferente. No sé Exactamente. si tengas otra Sí, pregunta. adelante. Pues nada más, arquitecto, pues interesante el tema esto de desarrollo de Naujoa. ¿Qué le parece si tenemos una segunda parte de esta charla para ver ahí qué es lo que sigue para Naujoa? El problema que significan las calles mochas. Hay bulevares que se cortan porque la gente construyó o calles importantes que se cortan porque pues ahí va, se le mete una, no hay respeto a la normatividad, no hay respeto ahí al plan. No sé si antes del plan haya habido planes de desarrollo de la ciudad de Navajo, porque pues vemos calles mochas, mucha calle mocha, arquitecto, ya para terminar. Vuelvo a lo mismo, Ramón. Volvemos a lo mismo. Necesitamos tener una visión de ciudad. Primero, después necesitamos planear la ciudad, ver qué es lo que tenemos que hacer para no ir parchando. Necesitamos ya tener una perspectiva de la ciudad a largo plazo y ahí tomar las decisiones que tengamos que tomar y como las tengamos que tomar, si vamos a afectar personas o no vamos a afectar o hay, ni modo, si hay afectaciones las tenemos que hacer, si tenemos que construir, si nos va a costar una central camionera, lo tenemos que hacer, si es importante, y si es en el centro, pues lo vamos a hacer en el centro, y si tenemos que sacar los patios, si tenemos que hacer 2 ciudades, pues vamos haciéndola, pues, pero necesitamos, no podemos estar pensando en, bueno, mañana voy a hacer este pavimento, mañana voy a hacer esto, y abajo estamos dejando toda la infraestructura abandonada y ya se nos está cayendo. ¿Por qué? Porque son actos que no se ven. Y lamentablemente tenemos muchos años haciendo lo que no haciendo lo que deberíamos de hacer. ¿Desde cuándo, Ramón, te pregunto, sabemos que el drenaje está colapsado? ¿Desde cuándo? Años. 20, te No, pues gustan ya, 20 años. no, Yo pues hace más o menos la época de Carlos Quiroz, por allá, yo ya se antes, hablaba de eso. antes ya se hablaba de Antes, eso, de hecho, antes ¿sí? se hablaba de hecho de él. Sí, No, unos entonces 30 años. sí, entonces, desde entonces, pues, ahora, hay que ser claros, Ramón, en este aspecto yo quiero ser claro. Sí es cierto, ahorita hay escasez de dinero, pero no es local nada más, es a nivel internacional, a nivel latino, es un problema mundial la escasez de Uh dinero. -huh. ¿A qué le Uh están -huh. apostando los desarrolladores? Bueno, los que están haciendo ciudad, los urbanistas, que ahorita es tema también mucho de economía, no es nada más de hacer parques y hacer jardines y hacer eso. Le están apostando a la innovación, a la creatividad, porque verdaderamente no hay tanto dinero como antes, pues. Ahora el país también tiene su problema a nivel nacional, ¿no? En unas Uh partes -huh. está menos desarrollada que otras y tenemos que generar y trabajar con eso, ¿no? Con la innovación y con la creatividad. A eso nos están llevando este tipo de problemas. Lo Uh comentaba -huh. alguna vez, los economistas, no lo digo yo, ¿no? Los economistas a este problema le llaman el problema de las 3 S. 3 S. Uh -huh. A ver, ¿por qué? En inglés, te lo voy a decir porque así lo manejan, ¿no? Es la Scale, Speed, Scarcity. ¿Qué quiere Uh decir? -huh.
la escala que tenemos en el problema de las ciudades, una escala muy grande que no nos damos cuenta de cómo estamos desarrollándonos y que tenemos que resolverla con una rapidez, que es el speed, que le llaman, speed, y la scarcity que manejan. La scarcity tiene que ver con la escasez de dinero. La escasez de dinero que hay en las ciudades para desarrollarse. Y eso se tiene que visualizar, y estamos generando mucha inequidad en las ciudades. Hay una tensión en las periféricas que es una bomba de tiempo. Y yo siempre platico a los arquitectos y le digo, bueno, nosotros de alguna forma tenemos que resolver ese problema. Si hacemos un buen transporte público donde la gente se pueda trasladar bien, donde la vivienda esté ubicada cerca del trabajo o el trabajo cerca de la vivienda, nosotros podemos ayudar a las personas a que no gasten tanto pues en transporte. Si podemos hacer que la bicicleta sea un medio seguro para transportar al niño, el niño se vaya en bicicleta y las personas se bajen del carro para pasearse, para ir en bicicleta, o al trabajo. Esas son las cuestiones inteligentes que tenemos que hacer. Y no irnos pues nada más, oye, pues sí es cierto, nos falta esto, nos falta el otro, nos falta acá. Los gobiernos han hecho cuestiones importantes, desarrollos y cosas importantes, pues. Y dicen que no hay dinero a veces, ¿no? Pero la gestión también es muy importante. Y a veces no vemos porque es tanto lo que le falta allá en Navojoa que cualquier cosa que hagas a veces no se ve, pues. Pero sí necesitamos un buen planteamiento de ciudad, una buena visión de ciudad. Entre todos. Exactamente. Entre todos los ciudadanos. Exacto, sí, es entre todos los ciudadanos todo esto. Finalmente estamos en una misma casa que se llama Navojoa, ¿no? Todos debemos participar, todos debemos de aportar nuestro granito de arena, decir, ¿sabes qué? En favor de mi ciudad, que es Navojoa. Arquitecto, pues muchas gracias. Sí, adelante. Fíjate, Ramón, la inclusión en este aspecto de la mujer, vieras qué importante es la equidad de género en el aspecto de desarrollo económico. La inclusión de la mujer, fíjate, andando en los fraccionamientos, quien más sufre en estos es la mujer, la madre de familia, porque tiene que llevar al hijo, al niño, tiene que ir al mandado, tiene que salir de su casa que está por allá en la última calle, y tiene que venir al centro a comprar, y ahí va cargando a como puede la mercancía, los niños, etcétera. Y verdaderamente tenemos que incluir en todas estas, en todos estos programas de desarrollo, y es muy importante el factor femenino, que hasta cierto punto lo hacemos a un lado, pero la gente nos decía, oye, nosotros tenemos que ir a la Quinta Choya, nos decía, no, allá a la Quinta Choya al centro, y tenemos que ir a como podemos, en camión, en carro, mejor me voy a vivir por allá, me sale más barato, pues. Pero eso es lo que pueblo dice. Amor, pues creo que me extiendo. Dicen en las colonias, voy al pueblo, ahorita vengo al centro, pues. Y llegan cargadas de mercancía con el chamaco al lado y con miles de cosas. Y en bicicleta. Exactamente. Pues ya va a haber próximamente estas posibilidades de trasladarse con más seguridad en la cuestión de las bicicletas, motos, todo eso. Clemente Ramírez Esquivel, muy interesante la información del arquitecto Betanzos. De la situación de aquí en Navojoa. Gracias, doctor Clemente, amigo mío, doctor, cuídese mucho, doctor. Pues amigo arquitecto, arquitecto Lamberto Betanzos, muchas gracias. Vamos a quedar pendiente con otro tema interesante. También hay mucho que platicar sobre el desarrollo de Navojoa, indudablemente. Pues, te digo, es un tema mundial, Ramón, es un tema mundial. Es un tema. El asunto es platicar aquí, desarrollar lo que vienen los proyectos, todo eso para enriquecer, porque no poner nuestro granito de arena, como le decía anteriormente, y pues bueno, contribuir al desarrollo de nuestra bella ciudad de Navojoa. Arquitecto, de verdad, muchas gracias. Ahorita que te dice así, Ramón, estaba despidiéndome, hice la L de Lamberto, mira, sin querer. Lamberto. ¿Así? Ahora la voy a poner así, dijiste Lamberto y me quedé. No, saludos a todos. Y es un tema gracias, muy amable. Hasta luego. Saludos. Exactamente, Lamberto, muchas gracias, éxito, cuídate, y vamos a seguir con otro programa
platicando con el Implan y los proyectos a futuro. Gracias, buenas tardes, arquitecto. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes por participar en este programa interesante, sin duda, estos comentarios del arquitecto Lamberto Betanzos. Gracias, muy buena tarde, cuídense, seguimos con las transmisiones especiales aquí en Valle del Mayo. Hasta la